Buenas tardes, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar esta nueva parte del video de esta unidad que estamos transitando. Habíamos dejado el video anterior con el personaje Juana Manso y estábamos llegando ya, estamos en la segunda y última parte del 1800, ya estamos finalizando el siglo XIX. Y bueno, ahora vamos a centrarnos en un personaje que también yo decidí este año ampliar un poquito más la información, porque me parece importante comprenderlo para poder también entender lo que viene después, que es el Congreso Pedagógico y, y la legislación, la ley 1420, ¿no? Se trata de Julio Argentino Roca, ¿no? Un personaje que así como Sarmiento, de hecho se lo comparan en algunas cuestiones con Sarmiento. Ahora vamos a explicar por qué tema, ¿no? Un personaje muy controvertido, muy controversial, que bueno, también así despierta como Sarmiento mucho amor y odio, ¿no? Depende de cómo uno lo mire, lo lea o, o desde qué aspecto uno toma al personaje. Se puede enojar mucho con el personaje o bueno, admirarlo por algunas cuestiones. Bueno, Julio Argentino Roca fue dos veces presidente de la nación, ¿sí? Él es un tucumano que nació en el año 1843 y falleció después en Buenos Aires en el año 1914. Yo le dije recién que fue dos veces presidente de la nación argentina, el primer periodo de 1880, ¿sí? Y hasta se extendió hasta el 1886. Luego, ¿sí? Va a volver en la presidencia en 1898 y va a estar hasta el año 1904. ¿Sí? Eh, Así que bueno, en estos dos periodos van a transcurrir cuestiones muy importantes en la historia de Argentina. Ustedes se van a encontrar ahí con unas fotos, yo puse en el PowerPoint, fotos, dibujos de la época, eh, donde aparecen la famosa, algunas imágenes de la famosa conquista o campaña del desierto, unas imágenes de unos indígenas, aborígenes de la zona del sur. La conquista en realidad se hace en la zona de la Patagonia y en la zona del Chaco, dos direcciones. Y bueno, y fotos de algunos conquistadores, además de la de Julio Argentino Roca. Es un militar formado en Uruguay, ¿sí? Bueno, eh, Roca va a ser un visionario, ¿sí? Un, un soñador en muchos aspectos. Miraba a la Argentina y al mundo, y cuando miraba y relacionaba a la Argentina y el mundo, se imaginaba una Argentina dentro del movimiento mundial, ¿no es cierto? Sobre todo pensando en términos económicos, pensaba en una Argentina totalmente incorporada a estos cambios, a estos adelantos, ¿no es cierto? Eh, e innovaciones en el que el mundo a finales del siglo XIX estaba inmerso. Es como que Roca quería que Argentina sea parte de este movimiento de modernización, de este ideal de orden y progreso en los estados modernos. Es decir, quería una Argentina moderna en todos sus aspectos y también sobre todo en el aspecto económico. Él va a pensar y va a centrar mucha su cuestión en la cuestión económica. Y ahí es donde empiezan las comparaciones. Sarmiento antes y también durante este periodo, porque él, después de ser presidente, él sigue, ¿no es cierto?, trabajando en las cuestiones educativas y de gobierno, eh, tenían como presente estos ideales, ¿no? Este mismo ideal de objetivo, más que nada, ¿no? Más que ideal, objetivos de incorporarse o de incorporar a Argentina de esto, dentro de este mundo, de este movimiento, perdón, movimiento de modernización. Eh, Ahora, la diferencia va a estar en que, a ver, Roca lo va
a encarar, por así decirlo, el lado, o su preocupación va a estar por el lado económico, y su tarea va a ir por ese lado, ¿no? Y Sarmiento por esta cuestión educativa, ¿no? Eh, y hay otro punto en el que los dos van a coincidir, que tiene que ver con esta cuestión, con el indígena, con el aborigen, con el mestizo, bueno, esta idea de que no se va a poder gobernar, no se va a poder adelantar, no se va a poder modernizar con los indígenas dando vueltas en el territorio, vamos a decirlo así, poblando con sus ideas que consideraban que eran ideas retrógradas, que eran ideas que no permitían avanzar, etcétera. Por supuesto, teniendo en cuenta desde donde lo evaluaban, desde donde lo miraban, y no valorando lo que en sí estas culturas ya tienen para sí mismos, y en realidad son las culturas autóctonas de nuestra tierra y de nuestra cultura. Bueno, entonces en ese punto es como que ambos apuntaron a lo mismo, solo que el accionar de Roca fue directamente el exterminio, el ralear del territorio, y esto haciendo lo que hicieron en América del Norte con los indígenas. Y lo de Sarmiento en ese sentido fue un poco más pacífico, porque lo de él no fue en su proceder como Roca, pero sí fue dejando fuera del sistema educativo a estos indígenas y escribiendo cuestiones atroces realmente. Bueno, por eso es que muchas veces se lo compara, ¿no? El modelo económico, socioeconómico al que Roca estaba, digamos, promoviendo, y en el que Argentina se encuentra en este momento, es lo que se llama el modelo agroexportador, ¿no? La Argentina agroexportadora, ¿no? De esta época es donde Argentina adquiere este título, por así decirlo, esta conciencia de ser un país como granero del mundo, abastecedor del mundo, y que realmente era así, ¿no es cierto? Por eso es que muchas veces muchos no pueden entender, nosotros y menos desde afuera, cómo estamos teniendo o habiendo tenido tantas posibilidades, ¿no es cierto? Pero bueno, es el tema de análisis aparte, ¿no? Este modelo agroexportador pretendía, por un lado, la promoción y la apertura, ¿no es cierto?, del país. O sea, ¿cómo se iba a llevar adelante este modelo? Primer cuestión, con la apertura del país a la inmigración masiva, ¿sí? Es decir, acá comienza la habilitación por parte en el gobierno de Roca, ¿no es cierto? Se va a abrir las puertas del país a la inmigración, una inmigración que va a ser masivo, ¿sí? No va a ser discriminada por esta idea de, ¿no es cierto?, de traer personas de otros lugares con otras culturas que se suponían que eran culturas más modernizadas para lo que se quería, y que iba a generar un cambio, ¿no? Entonces se permite oficialmente, legalmente, se abre el país para que vengan todas las inmigraciones. Y bueno, con las inmigraciones vamos a ver que ahora vienen muchas otras cuestiones. Digamos, otra línea de acción para este modelo agroexportador va a ser la difusión de la instrucción pública, y entre esos la educación, ¿sí? La otra cuestión práctica, la construcción de los ferrocarriles. Yo en este momento perdí los datos de los kilómetros y las inversiones que se hicieron en ferrocarriles, pero prácticamente todos los puntos del país llegaban a Buenos Aires los ferrocarriles. ¿Por qué a Buenos Aires? Bueno, para justamente centrar en Buenos Aires toda la cuestión económica, y porque Buenos Aires era la puerta de salida y puerta de entrada de todo lo que es el comercio con el resto del mundo. Entonces, la cuestión de los ferrocarriles en Argentina, en América del Sur, fue algo muy importante, pero en Argentina fue realmente la forma, por así decirlo, de poder llevar adelante este modelo. Y por otro lado, también otra forma para lograr la consecución de este modelo agroexportador va a ser lo que yo le decía hoy, que era el control territorial, lo que se va a llamar la conquista del desierto, que tenía que ver con aniquilación de los indígenas,
y se lo va a hacer para el lado de la Patagonia y para el lado del Chaco. Bueno, ¿qué se buscaba? Consolidar, concentrar el poder estatal, ¿no es cierto? Y insertarlo dentro de lo que sería el esquema capitalista mundial, ¿no? Había dos frases muy importantes: gobernar es poblar, ¿no? Y orden y progreso, que son, orden y progreso es un lema mundial, ¿no es cierto?, de la modernidad, y gobernar es poblar es un lema que se extendió en América para arriba y para abajo, ¿no es cierto? Y eso implicaba el exterminio, ¿no es cierto? Para poder lograr territorios, y para poder lograr esos territorios lo que había que hacer era exterminar a los que estaban habitando y que no estaban o no iban a ser parte de este proyecto, ¿no es cierto?, del modelo agroexportador. Entonces, para gobernar se necesitan leyes, leyes que justamente sean las que favorezcan a las innovaciones y a estos adelantos de la época. Y bueno, en Argentina no había una legislación que unifique a todos, digamos, al sistema escolar. No había una ley que unificara todo y que estructurara y convierta la educación en sistema. Y esto era importante porque por medio de la educación es el principal lugar y medio para poder lograr conciencia y para poder adoctrinar sobre cuestiones ideológicas y que apoyen a este cambio y a este sistema y modelo económico, ¿no? Entonces, lo que hace Roca es convocar a Manuel Pizarro, que ya era en realidad su ministro de Justicia, importante personaje, ¿no es cierto?, en la historia de la educación también, para que, primero, crearon un Consejo General de Educación, esto es muy importante, y después otra actividad iba a ser para poder justamente gestar una nueva ley, convocar a un congreso pedagógico, congreso que se convocó no solamente a los personajes de Argentina, sino vamos a ver ahora que otros países, y luego termina todo esto con la promulgación de la ley 1420. ¿Sí? Bueno, vamos a avanzar, quiero ir al congreso pedagógico y a la ley, ¿sí? Bueno, como le decía recién, el congreso se convocó por Manuel Pizarro y el presidente en el año 81, y en el año 1882 se inaugura el congreso, que fue convocado por Roca y por Manuel Pizarro, por medio, ¿no es cierto?, del Consejo Nacional de Educación, que ya estaba en vigencia. ¿Cuáles eran los objetivos? Discutir y elaborar justamente un anteproyecto de educación, de ley de educación común. Participaron del Congreso personajes que venían de Brasil, de Bolivia, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Nicaragua y Estados Unidos. Estados Unidos convocan, porque si bien se pensó como un congreso sudamericano, convoca también a Estados Unidos porque, Estados Unidos, por así decirlo, era el modelo justamente. Entonces lo convocan para asistir y para que de alguna forma apoyar a este proyecto y ver o seguir viendo a Estados Unidos como modelo. Discúlpeme. Bueno, ¿qué temas se trataron? O por lo menos que estaban en agenda, pero después vamos a ver en qué por ahí llevó más tiempo la discusión. Primero es el tema de la centralización y la descentralización de la educación, es decir, el papel que va a tener el gobierno nacional, provincial y municipal de la educación, ¿sí? Eso por un lado. Son dos palabras que ahora vamos a empezar a escuchar: centralización y descentralización de la educación. Y tiene que ver con el poder, ¿no es cierto? Por otro lado, otra cuestión importante a discutir era la formación de los docentes y qué papel o el papel regulador que va a tener el Estado. Esa era una necesidad. Tenemos escuelas, queremos educar, pero no tenemos los docentes formados como tal. Entonces, ¿qué formación vamos a dar? ¿Cómo va a ser esa formación? Estamos empezando a discutir, en definitiva, qué país queremos, ¿no? Por eso la educación es tan importante. ¿Qué tipo de modalidades se van a incorporar en el sistema educativo? Otro tema, y esto tiene que ver con las inmigraciones y con las pestes que hubieron en la época: salud y el mobiliario escolar,
esto va a dar más después un lugar a un movimiento que se va a llamar el higienismo pedagógico, que justamente era una corriente de pensamiento social y médica, ¿no es cierto?, sanitaria, que trabajaba sobre esta cuestión que era muy importante, que era afrontar dos grandes pestes que va a tener Argentina y en realidad el cono suramericano, que va a ser la fiebre amarilla y el cólera, que son dos enfermedades que llegaron en los barcos, ¿sí?, con los inmigrantes, obviamente. Bueno, ¿y qué atribuciones va a tener el Estado sobre los libros de lectura? Y si estamos hablando de libros de lectura, estamos hablando de ideología, es decir, ¿qué vamos a enseñar? ¿Qué ciudadanos queremos formar para la Argentina que queremos? Bueno, algunas particularidades del Congreso. Primero, que Sarmiento había sido nombrado el presidente honorario, cosa que él rechazó y lo hizo públicamente en un diario, ¿no es cierto? Él lo rechaza, no estaba de acuerdo con la forma en que se estaba llevando adelante y rechaza oficialmente, pero no dejó de apoyar, ¿no es cierto?, las temáticas y las iniciativas del Congreso. Tuvo declaraciones muy duras, sobre todo con un sector de mujeres que participaba del Congreso, que después él va a tener que, por así decirlo, callarse la boca, ¿no? Porque el lugar de la mujer en el Congreso fue tan importante que ahora vamos a ver lo que lograron, ¿no? El Congreso estaba previsto para 15 días, pero se extendió hasta 25 días por las discusiones muy duras que hubo. Yo le decía recién que el tema de las mujeres, había 265 participantes en el Congreso y de los cuales 105 eran mujeres, un número muy importante. Y resalto esta cuestión de las mujeres. Hoy en educación el lugar de la mujer es el lugar mayoritario, pero en ese momento histórico el lugar de la mujer no era un lugar privilegiado ni mayoritario. Entonces, que estén 105 mujeres en el Congreso era un signo social, un signo de la historia y de la educación muy grande, ¿no?, de presencia. Y en esto tiene que ver mucho las iniciativas en su momento de Juana Manso. En el Congreso se realizaron juicios muy severos, muy discriminatorios sobre las mujeres, las que estaban presentes y otras mujeres, y sobre los maestros del interior del país. Otro tema que siempre es histórico, ¿no? Si había una infravaloración de la mujer, o sea, la mujer que no era capaz, que no podía, no tendría que haber estado en un congreso discutiendo cosas que no les corresponden porque tiene menos capacidades. Y con ese mismo argumento de las menos capacidades y la menos inteligencia, también hablaban de los maestros del interior. Entonces se discriminó mucho a los maestros que vinieron del interior. Muy triste, ¿no?, esto, porque o a veces y hasta el día de hoy sigue presente esto, ¿no?, de que la educación es de todo, es para todos, en todos los lugares hay capacidades, idoneidades, pero es como que todo se concentra muchas veces en Buenos Aires o en algunos personajes y se infravalora muchísimo, se desvaloriza también a muchos docentes, a muchos colegas, a los saberes que están en otros lugares fuera de Buenos Aires. Bueno, después se va a dar un pero gran enfrentamiento, y este va a ser el tema que llevó muchísimo tiempo, entre los nacionalistas católicos y los liberales. Es decir, educación religiosa versus educación secular. Este fue el tema de discusión. Sea una educación laica, secular o una educación religiosa. Y uno dice, bueno, pero esto es fácil, sacamos, ponemos. No es sacar y poner, porque en realidad acá hay historia que viene ya del 1810. Acá hay un tránsito de ciertos personajes e ideas, y llevó muchísima discusión. Y en realidad lo que se estaba definiendo era un modelo de país. Entonces esta discusión fue muy importante. Y así, después del Congreso, cuando se cierra el Congreso, en el año... el Congreso, en el año 84 se va a declarar, ¿no es cierto?,
se va a promulgar la ley. Bueno, el Congreso cierra, en el año 83 se presenta en 1882 fue el Congreso, en el año 1883 se presenta en el Congreso, ¿no es cierto?, el proyecto para discutir la ley de educación común, y en el año 84 se va a promulgar la ley. Durante ese año, el año 83, se va a discutir muchísimo en el Congreso y había dos grupos, ¿sí?, bien divididos. El de los educadores católicos más conservadores y el de los educación liberal, secular, ¿no es cierto?, y tenían sus congresales líderes, que ahora no vamos a entrar a hablar, pero bueno, Onésimo Leguizamón va a estar en el lado de los liberales, y por ejemplo, otros personajes, entre ellos Goyena, si no me equivoco, o Estrada, ahora me confundí un poquito, van a estar del lado, ¿no es cierto?, de la discusión de los católicos, nacionalistas católicos más conservadores. Una discusión acérrima, dura, y gana, por así decirlo, en el Congreso la educación, digamos, pro-modernista, secular, y perdió por amplia mayoría, digamos, por amplia minoría, perdón, perdió la propuesta de la educación religiosa, que continúe siendo una educación religiosa. Entonces, entre el año 1875, en conclusión, ¿no?, 1875, que fue la Ley de Educación Común, la de Buenos Aires, y el año 1905 se van a, por así decirlo, se va a organizar digamos, legalmente el sistema educativo argentino. Porque van a aparecer tres leyes, de las cuales yo voy a profundizar una ahora, que es la Ley 1420, luego la Ley 1579 o Ley de Avellaneda, que es la de la ley universitaria, y la Ley 4874, la Ley de Laínez, propuesto bajo el gobierno de Manuel Quintana, propuesto por Manuel Laínez. Bueno, la Ley 1420. La Ley 1420 es la ley que se llama de educación común, es bajo el gobierno de Roca y es sobre la enseñanza pública de las escuelas primarias, ¿sí?, donde marca, ¿no es cierto?, una educación que sea obligatoria, gratuita y gradual, conforme a los hábitos de higiene. Bueno, voy a hacer otro video ahora para profundizar lo que va a ser la Ley 1420 y las otras leyes, y profundizar algunas cuestiones más sobre esta cuestión de la higiene que tanto se está repitiendo. Para no se haga muy extenso el video, corto acá y seguimos en otro video.